Bienvenidos a esta presentación del MTP 3.0. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los elementos que componen y los datos que son necesarios para hacer un análisis mecanicista de una sección estructural de pavimento asfáltico utilizando esta herramienta, ¿no? Este es el objetivo del día de hoy. Y bueno, ojalá me puedan seguir los cálculos teniendo ya abierto en su propia computadora la versión del MTP 3.0, que les recuerdo que es gratuita y de libre distribución, y que pueden encontrar en el portal del Instituto Mexicano del Transporte para que la puedan utilizar. Bueno, cuando ustedes abren el MTPI y después de dar clic al botón de inicio, déjenme compartirles y les pido que vayan siguiendo exactamente los datos que vamos introduciendo, ¿no? La pantalla que corresponde, ¿no? Al MTPI 3.0. Muy bien. Aquí la tenemos. Esta es la primera parte de datos en donde el MTPI 3.0 los posiciona. Esta es la pantalla principal. Aquí tenemos las pestañas que definen las etapas que hay que seguir para hacer un diseño o una revisión de una sección estructural de un cierto país, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los datos del tránsito vehicular. Datos que son esenciales, por supuesto, para cualquier intento de diseño o análisis de pavimento asfáltico. Tenemos, por un lado, el tránsito diario promedio anual, que hay que saber, por supuesto, dependiendo de la fuente donde obtenemos esta información, si se refiere a un tránsito en ambos sentidos o en un solo sentido. Vamos a pensar, puesto que estamos en eso, que aquí tenemos lo que es un tránsito diario promedio anual típico en las carreteras mexicanas, pero bueno, dependerá, por supuesto, en cada región que estemos haciendo el análisis. Y vamos a pensar que tenemos 20,000 vehículos diarios. De los últimos datos que hemos analizado en México, yo creo que si pudiera escoger un valor medio, bueno, hay la dispersión, por supuesto, tenemos carreteras con 70,000 vehículos diarios de las carreteras federales, ¿no? Y a veces un poquito más en las zonas de las entradas urbanas a las grandes ciudades, ¿no? Pero vamos a pensar un TDPA de 20,000 repartido en los dos sentidos y por lo tanto aquí tenemos factores de distribución por sentido y por carril, como es clásico en la ingeniería de pavimentos, ¿no? Entonces vamos a pensar que la mitad de estos 20,000 va en cada sentido y por eso usaremos un factor de distribución de 0.5 y que de esa mitad una cierta proporción, aquí estoy poniendo, depende mucho de cuántos carriles tenemos en un solo sentido, ¿no? Si fuera un solo carril, pues sería el 100%, tendría que poner 1, o 0.8 o 0.5, que ustedes piensen que va en el carril de diseño, que bueno, usualmente suele ser lo que llamamos el carril de baja velocidad, ¿no? Ahora quizás ya no tanto. Entonces vamos a llamarle el carril de diseño y vamos a pensar que es la mitad también de estos 20. Y vamos a hacer un cálculo pensando en una expectativa de vida de proyecto de 20 años, vamos a dejar el 20 años, una tasa de crecimiento vehicular de 3%, que en México anda entre el 3, el 4, hay zonas del 5%, vamos a manejar el 3%. Y esta tasa de crecimiento, bueno, es cierto que es única para toda la flota vehicular. Aquí ven ustedes los tipos de vehículo que en las carreteras mexicanas son las más comunes, ¿no? Los vehículos tipo A, los autobuses B2, B3 de 2 y 3 ejes, pero sobre todo los camiones, en México le llamamos C2, C3, ¿no? El C2 tiene un eje sencillo direccional, un eje sencillo dual en la parte posterior. El C3, pues eje sencillo direccional y tiene un tándem en la parte posterior. El vehículo de carga más común de los trailers, el T3S2, que le llamamos así en México, ¿no? Con su eje sencillo direccional y tándem en lo que es el tractor y el semirremolque. El T3S3, donde es la configuración que tiene el eje tridem, aparte de un tándem, y por supuesto el T3S2R4, que es el doble remolque, el full trailer, en México le llamamos el full de cariño, y que tiene 1, 2, 3, 4 ejes tándem aparte del direccional.
más otros. Para fines del análisis es cierto que los vehículos que causan daño y para los cuales realmente estamos haciendo la suma de deterioros es para los 5 de carga, que son las últimas 5 configuraciones, las otras están ahí para contribuir a completar el 100%, pero su contribución al daño es realmente mínima, ¿no? Son estas 5 configuraciones. Por supuesto, el MTPI 3.0 está pensado para la Red Nacional de Carreteras en México, y por eso aparecen estos 5 vehículos. En alguna ocasión hicimos un ejercicio también para adaptar los vehículos a otra nomenclatura. En este caso tenemos una versión del MTP para el caso del Ecuador. Y por supuesto se puede incorporar lo que sea necesario en cada región. Al final es un ejercicio, ¿no? Esta herramienta lo que permite es hacer estudios comparativos, porque pues al final no hay una verdad que sea absoluta y cada metodología pues tiene ciertas consideraciones que son propios de cada región. Como yo suelo decir, pues tiene cierta pertinencia. Vamos a pensar que esta es la distribución para la cual vamos a analizar. Por supuesto, esto lo podemos modificar. Una vez que tenemos estos datos, ¿no?, el MTP arroja esta tabla, ¿no?, que es simplemente información, y sobre todo para que uno se vaya acostumbrando a que todo esto que está aquí colocado a nivel de tránsito, factores de distribución, vida de proyecto, tasa de crecimiento, configuraciones vehiculares, se transforma en número de ejes, ¿no?, que van a circular en nuestro carril de diseño, ¿no? Y esto ya es la proporción de ejes en función de estos datos que corresponde a lo que vamos a recibir en el pavimento en el horizonte de proyecto. Entonces ya es una referencia para tener claro qué es lo que vamos a estar recibiendo. Es información. Ahora, esta es la primera parte. En México, la información de tránsito pues se hace o tomando información de los datos viales disponibles, resultado, por supuesto, de todos los estudios que año con año se realizan en la red carretera, o también se puede hacer un estudio de ingeniería de tránsito particular en la zona pues, en el que el pavimento se vaya a diseñar, a rehabilitar, a construir, ¿no? Ahora, tal como lo estamos presentando, está pensado para pavimento nuevo. Entonces, la filosofía con la que le estoy presentando esta herramienta. Esta es la primera parte. Adicionalmente, y ya pensando en los ejes sencillo, dual, tándem y trident que van a circular, es necesario especificar en la segunda parte, que es los espectros de carga. Esa es otra de las novedades que tiene el MTP 3.0, y que yo creo que es su principal fortaleza. Es decir, hacemos uso de la información de pesaje que a lo largo ya de muchos años hemos realizado en carreteras mexicanas con estaciones móviles. Hemos usado estaciones móviles de pesaje dinámico, estas WIN de pesaje en movimiento, que se colocan un cierto tiempo en un tramo, se van moviendo, ¿no? Y entonces vamos encontrando información relevante, porque al final, pues, la solicitación para la cual diseñamos la estructura de pavimento es el tránsito vehicular, y yo creo que todos estaremos agradecidos de tener información de esa solicitación principal. ¿Y cómo lo logramos hacer, Miriam? Aquí la recomendación es colocar, por supuesto, estaciones de pesaje y medir, ¿no? Y bueno, aquí tienen ustedes ya, automáticamente se le colocan, se le despliegan en la pantalla los que corresponden a un nivel de carga de un cierto escenario que ustedes pueden elegir entre estos que están aquí, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está el legal, ¿no? Aquí tenemos este espectro de carga que corresponde al eje sencillo, este que corresponde al eje dual, al eje tándem, al eje trident, ¿no? Y aquí no importa realmente si el eje trident o el eje tándem pertenecía a un C2, a un T13C2 o cualquier configuración que traiga tándem. Sí, lo que importa es cuál es la distribución de los pesos con los que solemos encontrar ese tipo de eje en particular. Recuerden que un espectro de carga es una distribución de frecuencias. Entonces, en el eje vertical tenemos el porcentaje de veces con respecto a un total de cada eje que circula con un cierto nivel de carga. Aquí hemos colocado, hay una referencia en esta línea en amarillo que corresponde más o menos a lo que es ahora en México el límite legal. Luego es que luego cambia, ¿no? De tal manera para mostrar que toda la distribución de frecuencias está prácticamente a la izquierda, ¿no?, de la parte legal, ¿no? ¿No? Y podemos pensar que este escenario correspondería al caso
más o menos utópico en México, que de veras todas las configuraciones de carga, ¿no?, en una vía con 20,000 vehículos diarios circule todos cumpliendo con el reglamento de pesos y dimensiones. En México suele haber el caso que no, y por eso la distribución de escenarios, ¿no? Y tenemos otros que podemos elegir. Por ejemplo, si elegimos ligera sobrecarga, hay algunos cambios que se dan, sobre todo en el eje tándem, ¿no? Ligera sobrecarga es para alguna porción de la red en donde los ejes tándem, aquí podemos observar que ya la curva de distribución empieza a sobrepasar en mayor medida, el área bajo la curva empieza a aparecer más allá del límite legal. Y tenemos un escenario también para alta sobrecarga, que es lamentablemente muy común en la red mexicana de carreteras, sobre todo en la parte del eje troncal, en donde ya vemos, sobre todo al eje tándem, al eje trident, violentando con mucho la carga legal. El eje sencillo es difícil que vaya más allá de lo que una llanta sencilla puede cargar. El eje dual tampoco es una configuración que violente demasiada la reglamentación, pero el tándem y el trident pues es con mucha frecuencia. Y bueno, en los escenarios que están precargados, estos los hemos desarrollado nosotros en base a los datos que hemos observado de la red mexicana de carreteras. Incluso agregamos uno que le pusimos muy alta sobrecarga, donde todo va de plano muy sobrecargado. Ya para fines comparativos, en sus regiones ustedes podían, si tienen datos, comparar con estos espectros y checar si es más frecuente que están en un escenario de muy alta sobrecarga, como es este, o a lo mejor con la gran suerte que sean legales. Vean cómo se estrechan los espectros, como deberían ser en un escenario utópico como el de carga legal, que por supuesto se puede presentar. Estos espectros dependen de la región del país en que estamos haciendo la medición, porque como lo estamos midiendo, son una cuantificación de la economía de la región, porque la verdad, y a lo mejor no nos los preguntamos luego con la frecuencia suficiente, el transportista pues trata de optimizar su recurso, ¿no?, y llevar la mayor cantidad de carga en un solo viaje, lo cual pues genera la sobrecarga, ¿no? Y a lo mejor aquí falta una discusión de las empresas administradoras, del nuevo gobierno, de todo nivel, con las empresas transportistas para lograr ahí un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes, ¿no?, sabiendo que a lo mejor el sector económico lo que requiere es que de veras haya la posibilidad de que los vehículos de transporte pueden llevar más cargas, ¿no?, dentro de un contexto de reforzar las sesiones estructurales de pavimentos, es decir, tener una mejor infraestructura, ¿no?, hasta un nivel, por supuesto, hasta un nivel, y que haya un compromiso de autorregulación del transportista y no andar persiguiéndolo para ver si, ¿no? Ahí requeriríamos compromiso de todos los actores interesados, ¿no? Y es otra de las cosas de ventajas que tiene el MTP 3.0. Uno puede elegir el escenario para el cual quiere uno revisar, y si yo tengo datos, o sea, yo hice mis propias mediciones en mi región, en mi pavimento, con una estación de pesaje, ¿no?, pues puedo trazar mis mismas distribuciones y la última opción, que es el avanzado, aquí lo que aparecen son ventanitas de ajuste de los parámetros de las formas matemáticas que estamos usando para ajustar un espectro de carga. Esto sería cuestión, por supuesto, de otra plática, con mucho gusto, pero todos los espectros los estamos ajustando matemáticamente como la suma de tres funciones matemáticas log normal. La función log normal, pues básicamente se parece a una distribución de Gauss, ¿no?, a una campana de Gauss, pero en logarítmico, ¿no? Y entonces la suma de tres campanas de Gauss implica pues tres valores medios, que aquí son las M1, M2, M3, ¿no?, es decir, son los logaritmos de los valores medios, ¿no?, y tres desviaciones estándar, ¿no?, también son los logaritmos de las tres desviaciones estándar, ¿no? Y aquí hay una cierta ponderación, W1, W2, W3 son los pesos, la suma de los pesos debe ser 1, para que en su conjunto pues logremos la mejor correlación con los datos medidos en campo. Eso es lo que hicimos nosotros para cuantificar los escenarios que ustedes pueden elegir. Cuando ustedes eligen cualquiera de las opciones ahí desplegadas, pues lo único que están viendo es el resultado de un ajuste matemático que previamente nosotros hemos realizado. Y por eso hay estas 9 casillas para el direccional y así para cada uno de los otros ejes.
aquí es donde nosotros podemos meter el ajuste de nuestros datos. Esto hicimos también cuando ajustamos la versión del MTPI para el caso de algunas estaciones de pesaje, también para el Ecuador. Bueno, entonces ahí está. Vamos a pensar en ese momento que el nivel de carga es legal, y de ahí vamos a tratar de diseñar una sección estructural para los datos de tránsito vehicular que ya colocamos. Y vámonos pues a al siguiente paso, que aquí le he llamado yo análisis espectral. Bueno, le he llamado análisis espectral porque, solo para hacer referencia que pues, es un análisis que va tomando los espectros de carga. Por eso la terminología de análisis espectral. Pero aquí lo que vamos a poner de datos al final son el número de capas de la acción estructural que vamos a revisar, su espesor y su módulo que corresponda. Esto es todo un tema y por supuesto ya hemos discutido un poco en algunas otras pláticas de los módulos resilientes para las bases granulares y las terracerías, que aquí están por el modelo matemático siempre con la última capa de espesor infinito, y por eso aquí está marcado en negro. Aquí no podemos modificar nada de la última capa, ¿no? ¿Por qué es infinita? Porque estamos tomando al final un modelo inspirado en las soluciones de Boussinesq o de Burmeister, ¿no? Elasticidades multicapas, donde al final el modelo implica que pues, en el infinito los esfuerzos son cero. El medio es semi-infinito. Y bueno, ya por default, aquí les propone una sección de 3 capas con ciertos espesores y ciertos módulos que por supuesto nosotros podemos cambiar. Y podemos agregar capas aquí con más, ¿no? Si así lo consideramos necesario, ¿no? Bueno, siempre puede ser ahí un detalle de decir cuántas capas requiero en el modelo para representar la sección estructural que quiero revisar. Y uno puede estar tentado en meter 10 capas, 11 capas, ¿no? Creyendo que uno es más confiable, y la verdad es que no es cierto, ¿no? Aquí el detalle es que lo que yo coloque de capas deben ser suficientemente diferentes para poder contrastar el comportamiento, ¿no? Y preocuparse más por seleccionar, y eso requiere una expertise que hay que desarrollar. Y es el problema de la herramienta del MTPI 3.0. Es demasiado fácil de usar y uno está tentado a creer automáticamente a los valores que debemos tener cuidado en seleccionar, sobre todo para los módulos de cada una de las capas. Pero bueno, vamos a pensar que esta es una sección tradicional. Aquí tenemos carpeta asfáltica, base. Estos son textos que uno puede cambiar ahí para reflejar lo que esto puede ser, ¿no? Pero vamos a pensar que abajo de la base, de hecho, en la capa en que yo me pongo y que aparece marcado en azul, si yo soy y pongo el signo más y agrego una capa, vean cómo aparece ahí agregar una capa, ¿no? Doy clic y me pide, oye, ¿qué tipo de capa quieres agregar? ¿No? Esto lo puedo hacer sistemáticamente en toda la acción estructural. Yo no recomendaría usar demasiadas capas, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con 3 capas, 4 capas máximo, ¿no? El tipo de material, que bueno, pues en este caso vamos a pensar que es un material de subbase. Aquí, y solamente como ayuda, ¿no? La clasificación, de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos, de qué material constituye la subbase, o que nos podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo escoger, y solamente como referencia, una arena limosa, SM, solamente como referencia, ¿no? O sea, son indicadores del tipo de material que yo sé que voy a tener en esa capa, pero lo que importa realmente es el espesor que le podamos dar. Aquí tengo el espesor. Vamos a pensar que le ponemos 25 centímetros a la subbase y sobre todo el módulo resiliente, ¿no? Vamos a pensar en este momento que tenemos 150 megapascales, ¿no? A reserva que requerimos, por supuesto, tener una fuente confiable para la definición de este módulo, ¿no? Y no solamente para la subbase que estoy agregando, sino para todas las capas. Vamos a darle palomazo y aquí aparece ya la subbase como capa adicional. Vean cómo tenemos la carpeta asfáltica de 10 centímetros con un módulo de 3.500 megapascales que requiere su plática propia, ¿no? Sobre el módulo dinámico. Ese 3.500 se refiere pues al módulo dinámico de la mezcla asfáltica, obtenida de acuerdo a una cierta normativa de ensayo, ¿no? En este caso, nosotros en México usamos mucho la normativa de módulo dinámico de la ACTM,
es obtenido con especímenes cilíndricos en condiciones de compresión cíclica, cambiando la frecuencia de carga y la temperatura. Entonces siempre hay que preguntarnos, porque aquí el módulo se considera constante para la capa, que este módulo lo solemos asumir como para ser representativo de la temperatura promedio en el pavimento, ¿no? En el año, ¿no? Este valor de 3.500 en México es muy común para 20 grados centígrados, 21 grados centígrados de temperatura y una frecuencia de carga de 10 Hz, que 10 Hz ya lo solemos asumir a las velocidades de 80, 90 kilómetros por hora, que son las usuales que tienen ahora los transportes de carga. Pero hay que tener cuidado en su selección, ¿no? Aquí tenemos una base granular 20 centímetros con un módulo de 200 megapascales, una subbase que acaba siendo un material granular, ¿no? De 150, y aquí a mí el concepto de subbase no me encanta nunca, sobre todo porque se ve como una capa de menor calidad que yo puedo tolerar con respecto a la base para ayudarle un poco, y eso puede llevar a un fusible, ¿no? De hecho, si ustedes ven los datos que resultaron del tramo AASHO famoso que da pie a la metodología AASHO del 93, las mediciones de deformación de las secciones estructurales, ¿no? Demuestran que la deformación permanente en las capas fue debida en gran ámbito por la subbase, ¿no? O sea, la subbase es una capa que si realmente no le damos la importancia que tiene, nos puede causar problemas en el pavimento, sobre todo en un pavimento nuevo. Entonces, ahí hay que estar muy atentos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En los materiales y en la selección de sus propiedades. Ahora, el IMTP les da opciones para ayudarlos, ¿no? De alguna manera para seleccionar estos módulos. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por supuesto, porque lo ideal es que estos valores vienen de una campaña de ensayos de laboratorio. Diríamos esto de lo más deseable, ¿no? Nivel 1, por llamarlo así, ¿no? O sea, debemos tener experimentación. En México en los años hemos logrado que laboratorios privados cuenten con equipos de módulo dinámico para mezcla asfáltica y también de módulos resilientes, ¿no? Para bases granulares y suelos compactados en general para las terracerías. Y por supuesto, si la base puede estar estabilizada con cemento, con asfalto o con cal, también podamos tener valoraciones cuantitativas de cuáles son los módulos que realmente podemos poner. Es decir, no, aunque pareciera un juego de estar cambiando aquí los módulos, hay que entender que estos provienen sobre todo del laboratorio. No hay, y si quiere ser yo categórico un poco, una correlación universal que nos pudiera hacer en otro nivel, en un nivel 2, una buena estimación de módulo resiliente, ¿no? ¿No? Que diga yo, oiga, es que yo conozco mucho la resistencia a la compresión simple, o conozco el valor relativo de soporte del material, y que me diga alguien, con esta ecuación puedes cambiar automáticamente. No. Si eso fue válido en alguna época, ya no lo es. Eso hay que tener mucho cuidado, y cuando se ve el tema de módulo resiliente en suelo se entiende por qué, sobre todo por la dependencia que hay del módulo del nivel de esfuerzos. Entonces hay que ser muy, muy respetuosos de eso. Si yo tengo en una región una correlación probada hecha en un laboratorio entre un parámetro como la resistencia a la compresión simple, que yo preferiría al valor de los tipos de soporte o al CBR, ¿no? Y el módulo resiliente para un cierto nivel de esfuerzos y que fuera válido para un material en un rango controlado, bueno, sí se puede usar, y además, como toda correlación, pues sería válida solamente para las condiciones en las que fue establecido. Hay que tener cuidado con eso de extrapolar y querer abusar de las correlaciones. Y además, como aprendemos en estadística, correlación no significa causalidad. Es decir, que bueno, dos variables A y B pueden tener buena correlación, pero en ningún momento significa que B es causa de A o A es causa de B. Allá hay todo un tema también. Ahora, la herramienta IMTP 3.0 para ayudarles un poco, pues tiene por acá unas herramientas. Vean aquí este menú que dice herramientas. Por ejemplo, damos herramientas y aquí viene, por ejemplo, una calculadora de módulo resiliente para el caso de suelos compactados y granulares, y de módulos dinámicos para mezclas asfálticas. Por ejemplo, para módulos resilientes, vamos a darle clic, despliega la calculadora, ¿no?
¿no? Y es para darles una ayuda, ¿no? Del valor que pudiéramos utilizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí yo puedo escoger para materiales granulares, ¿no? Aquí me pide una clasificación, ¿no? Del tipo de material que yo puedo usar. Por ejemplo, para un material tipo base típico, un material GW, una grama bien graduada, ¿no? Sin estabilizantes, porque acá tenemos la opción de tratar de ver un poco cómo andan los materiales estabilizados, ¿no? ¿No? Y enseguida me pregunta, y esto es muy importante, ¿a qué profundidad se encuentra esta base granular? Y esto tiene que ver con este aspecto de que el módulo de los materiales granulares y de los suelos finos compactados dependen del nivel de esfuerzos, ¿no? Y por lo tanto depende si yo estoy cerca de la superficie de pavimento, en donde hay más nivel de esfuerzo, o estoy lejos de la superficie de pavimento, o sea, muy profundo, y entonces estoy más lejos de la aplicación de las cargas vehiculares, ¿no? Entonces, bueno, aquí pusimos, creo que 10 centímetros de carpeta, la base tenía creo que 30, es decir, que a lo mejor el punto medio de la base se encuentra de una manera general más que a 0.5, a lo mejor a 0.4 metros. Es decir, aquí en vez de poner como opción el nivel de esfuerzos, pusimos la profundidad solamente para facilitar la estimación. Internamente se hace un calculito para una carga dada de los esfuerzos desviadores y de confinamiento, ¿no? Para poder hacer uso de alguna ecuación de referencia, ¿no? Aquí adentro están programadas algunas ecuaciones nuestras, ¿no? Pero bueno, por supuesto, son solo referencias. Esto casi sería para usarlo en un nivel 3, ¿no? ¿No? Es decir, vamos a ver qué nos da la revisión de esta sección, pero hay que tener cuidado en validar los módulos que vamos a usar. Y si le digo aquí calcular, pues bueno, ya me aparece un valor recomendado, ¿no? Para la capa de base granular, 250 megapascales, ¿no? Y es que un material granular difícilmente nos va a dar arriba de 350 megapascales, ¿no? El material como tal, aunque sea una grava triturada y que cumpla con todos los requisitos de granulometría, desgaste de Los Ángeles, intemperismo acelerado, ¿no? Forma de la partícula, ¿no? Porcentaje de angularidad en agregados finos, agregados gruesos, equivalente a arena, azul de metileno, plasticidad, ¿no? O sea, un material natural como tal, pues hay un límite en los valores de módulo que podemos obtener. En este caso 250, ¿no? Si cambio la profundidad o cambio la clasificación, por ejemplo, si pongo un material, una arena limosa, ¿no? Y está un poquito más profundo, como a 0.6 metros, por ejemplo, ¿no? O pensando que fuera a nivel de la subbase, ¿no? ¿No? O un poquito abajo, tengo módulos resilientes ya muy bajos, ¿no? De 66.2 megapascales, ¿no? ¿No? Entonces, hay que tratar de ser concordantes. Por ejemplo, si la subbase fuera más una mezcla de GW, aunque esté a una profundidad de 0.6, pues tengo módulos de 180 megapascales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? ¿Cuáles son los valores que realmente a esta profundidad una capa de material granular o medio granular, como ya es la subbase, que pues le pedimos menos requisitos de calidad? Eso es lo que no me gusta de la subbase, ¿no? Lo solemos subestimar, es una capa tan importante como todas, ¿no? Entonces ya aquí con esto podríamos tener una idea de los valores que podemos usar en la revisión de la sección. Ahora, si yo escojo un suelo fino, pues aquí puedo tener, de acuerdo a su consistencia, aquí hemos puesto la elección de los módulos en función de su consistencia, ¿no? Que tiene que ver con su plasticidad, ¿no? Usualmente un suelo compactado normal que cumple requisitos de calidad está en condición media o rígida, ¿no? ¿No? Y puede estar a profundidad de 0.6 o 0.7 metros con respecto a la superficie de pavimento y tener módulos de 52 megapascales. Si yo aquí tuviera un suelo fino muy rígido, pues podría tener 84 megapascales, ¿no? Si fuera muy blando, fíjense, aquí voy a escoger muy blando, pues tendríamos 0 megapascales, ¿no? Si pongo blando, 20 megapascales, ¿no? Aquí, por ejemplo, y solo como referencia, algunos ensayos que se han realizado en México en la arcilla blanda del lago de Texcoco, de la Ciudad de México, tienen módulos de resiliencia del orden de 4, de veras, 4 megapascales. Entonces, bueno, no es el caso, es un suelo muy especial para problemas muy especiales. Aquí lo típico en un material fino, compactado, y me refiero a los que usamos
para las capas superiores de terracerías, ¿no? Pues son suelos finos de consistencia media, bien en rigidez, que tendrán cuando mínimo 50 megapascales, pudiendo tener más. Ahí está. Bueno, aquí voy a cerrar en este momento esta calculadora. Y bueno, aquí tengo yo puesto una base granular con 200 megapascales, una subbase con 150 y la capa infinita, no tiene espesor, representa, y esta parte muy importante, representa la parte superior de terracerías, ¿no? Ya me han preguntado, oiga, ¿qué espesor nos estamos refiriendo de terracerías? Es el metro superior y el metro superior está conformado por las capas de terracería de mejor calidad, entre comillas, que en México solemos llamar subrasante y subyacente, ¿no? Y esas dos, pues, es a lo que nos referimos, ¿no? A la capa semifinita y que es ella la responsable de estos 50 megapascales, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya una selección adecuada, ¿no? Después nos vamos a decepcionar cuando tengamos problemas para cumplir la sección y veamos que aquí estamos revisando para una sección de 10,000 vehículos diarios, ya es un bonito tránsito vehicular, pero la verdad es que, ¿no? En México y en otras regiones y en otros países, estoy seguro, hay un tránsito demasiado intenso. Y por eso hay que tenerlo en cuenta, hay que conocerlo y por eso hay que medir los pesos, ¿no? ¿No? De forma adecuada. Ahora, para el módulo dinámico de la mezcla asfáltica, yo les decía que este es un módulo típico, o a veces usamos 3,000 megapascales también, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que aquí tengo 3,000 megapascales, ¿no? Vamos a ponerle 3,000 aquí para revisar. Espero que todos tengamos estos mismos datos para ir más o menos haciendo el mismo ejercicio. Estos 3,000 corresponden a una mezcla asfáltica en México densa, una mezcla en caliente, que cumple con todos los requisitos de diseño. Es cierto que obtenida además con un asfalto convencional de refinería, que en México suelen ser asfaltos que se clasifican como KPG 64-22 o 64-10, depende mucho del día en el que esté produciendo, pero más o menos, ¿no? ¿No? Y ese módulo puede cambiar por la temperatura, según la región, puede cambiar por la frecuencia, por la velocidad e intensidad del tránsito vehicular, ¿no? Y por supuesto puede cambiar si yo le agrego polímero, le agrego fibra o le agrego algún aditivo, ¿no? Para que pueda mejorar. Entonces hay que tener, en donde vayamos a diseñar, conocimiento de más o menos dónde van a dar las mezclas asfálticas diseñadas con tal o tal procedimiento. En México últimamente estamos diseñando con procedimientos de alto desempeño, y cuando decimos alto desempeño, eso quiere decir que hacemos un primer diseño volumétrico, compactando con el compactador giratorio y obteniendo el contenido de asfalto que nos permite dar el volumen de aire que esté en el rango especificado, que anda alrededor del 4%, 4-5% de aire. Una vez definida la fórmula de trabajo, se hace una prueba de compresión diametral para la obtención de la resusceptibilidad a la humedad. Si pasa esa prueba, pasamos a nivel 2. En nivel 2 son ensayos de deformación permanente en rueda cargada. En México usamos mucho la rueda de Hamburgo, ¿no? Si pasa el nivel 2, pasamos a nivel 3, que corresponde a módulo dinámico. Esto es importante que lo diga ahora, porque cuando yo coloco aquí 3,000 megapascales o el valor que sea en México de módulo dinámico, lo que significa es que ya pasó 2 niveles de desempeño. Es decir, ya está validado que no es susceptible a la humedad y que es muy resistente a la deformación permanente. Y que por lo tanto nos vamos a preocupar más por la cuestión de agrietamiento por fatiga en carpeta y nos vamos a preocupar mucho por deformaciones permanentes en terracerías. Y es a lo que se va a referir aquí en el cálculo cuando me diga cuántos años de expectativa tengo en fatiga y en deformación, ¿no? Y esta vida está calculada como el periodo de tiempo hasta que se obtiene un máximo de agrietamiento en la superficie de pavimento que anda del orden del 10-15% del área agrietada, y que en las capas inferiores del pavimento, que en terracerías, encontramos una deformación acumulada máximo del orden de 9-10 milímetros. Y no más. A eso se refiere deformación. O sea, esta vía de deformación se refiere específicamente a las capas inferiores, a la capa semifinita. Y esta vida por fatiga se refiere a la posibilidad de aparición de 10% de área agrietada en la superficie de la carpeta asfáltica. Esto es importante.
Y en medio, todo el paquete estructural, pues contribuye, por un lado, a distribuir esfuerzos, es decir, con este paquete estructural, pues lo que se trata es que las capas inferiores reciban un nivel de esfuerzos aceptable que con un cierto valor de módulo les permita soportar el nivel de deformación. Y por otro lado, que la carpeta básica, con ayuda de, sobre todo de la base, de las capas subyacentes, ¿no?, tengan un módulo suficiente, que a lo mejor no va a ser vamos a ver, ¿no? Le ayuden a esta carpeta asfáltica a poder resistir las deformaciones de tensión que generan los millones de repeticiones que transmiten las cargas vehiculares a lo largo de los años, ¿no? Esta es la idea principal y eso hay que tenerlo claro en lo que el MTP 3.0 puede hacer hasta el momento, pero lo importante es que vamos a estar revisando para distribuciones de peso medidas. En este momento estamos en un escenario de carga legal. Para el caso del módulo dinámico, también tenemos esta herramienta de calculadora de módulos dinámicos que les permite dar pues, un valorcillo de por dónde puede andar el valor de módulo dinámico. Estas sí son teóricas, ¿no?, de las que andan por ahí en literatura. Por ejemplo, aquí yo debo decir elegir modelo. Por ejemplo, el modelo de Hirsch. Aquí hay tres que son de los más usados, ¿no?, el de Witzak, ¿no?, o el de Al-Khatib, ¿no? Y tengo que seleccionar datos del asfalto, ¿no? Es decir, aquí sí tengo valores, por ejemplo, del módulo complejo del puro asfalto, que esto lo obtengo en un rómetro de corte dinámico, lo puedo tener, y el ángulo de fase. Si no tengo datos directos, pues puedo usar el tipo de asfalto de acuerdo a una clasificación PG. Aquí estoy poniendo yo el 64-10, que es típico, ¿no? Al menos para los asfaltos recién salidos de refinería en México. Para alguna temperatura, en el caso 21 grados, 10 Hz, que puedo cambiarla si es que me interesa otra temperatura, ¿no?, y otra frecuencia. Datos de la mezcla asfáltica, según el método son los datos que pide, porque por supuesto que el módulo también es muy dependiente de datos como el vacío del agregado mineral y los vacíos rellenos del asfalto, y aquí le pongo calcular módulos, y por ejemplo aquí me dice que tendría un módulo de 3.542.6 megapascal, que corresponde el método de Hirsch, el modelo de Hirsch, a un poco los valores que en México tenemos de mezclas asfálticas convencionales. Pero otra vez, cada quien tiene que revisar sus datos. Aquí puedes escoger otro modelo, por ejemplo el de Witzak, escojo el de Witzak. Datos del asfalto, me mantengo en el PG 64-10. Recuerden que si tienen datos medidos en el parámetro de corte, pues mejor, ¿no? Aquí en este caso estoy ilustrándolo simplemente con el tipo de asfalto. Misma temperatura, misma frecuencia. Estos son los parámetros que pues, dependen mucho de la ecuación de Witzak, ¿no? Datos de la mezcla. Aquí me pide un poquito más de cosas, ¿no?, es decir, vacíos de aire, asfalto efectivo, ¿no?, porcentajes, ¿no?, de ciertas mallas granulométricas, porque la granulometría tiene cierto efecto. Aquí calculo módulos y pues tengo un valor de 6.500 megapascal. Aquí casi diríamos que Witzak es muy optimista, ¿no? Ahora, Witzak publica sus datos, están en literatura por todos lados, con un gran estudio experimental que realizó, pero la verdad es que pues, son representativos de mezclas asfálticas en los Estados Unidos, y yo creo que difícilmente son representativas ni para México ni para otro país. Hay que tener cuidado, pero sin embargo da un orden de valor. Y como en muchos otros modelos de correlación, pues representa valores de una cierta práctica industrial. Es como ir a la tienda, ¿no? Si van a la tienda de Witzak, Witzak les va a vender un módulo de 6.500 porque pues, es otro tipo de asfalto, es otro diseño volumétrico, pero si van ustedes con Hirsch, pues van a tener un módulo de 3.500 megapascales, ¿no? O si escojo el otro modelo, ¿no?, el de Al-Khatib, por ejemplo, aquí, ¿no?, para datos de asfalto igual, estoy escogiendo el PG 64-10, porque al hacerlo automáticamente me da los valores de los parámetros a realizar. Datos de la mezcla, aquí solamente me pide los vacíos del agregado mineral, calculo módulos y bueno, tengo 4.120.6 megapascal. Cada modelo representa de algún modo una tienda. ¿En cuál tienda quieren comprar su mezcla? Bueno, lo mejor es hacer su propia experimentación con sus propios agregados pétreos, ¿no?, los asfaltos de la zona, ¿no? Y si son inadecuados, pues, va a haber que modificar con algún aditivo o ver cómo le hacemos para poder cumplir. Bueno, aquí están ejemplificado para ustedes cómo funciona esta calculadora de módulos dinámicos. Son herramientas que son útiles para poder estimar. Vamos a pensar entonces que hemos elegido con Sapienza, ¿no?, estos módulos y vamos a hacer un primer análisis.
¿no? Hacemos nuestro primer análisis y, pues bueno, tenemos malas noticias, ¿no? ¿No? Porque aquí vemos que con dificultad estamos logrando poder cumplir con la vida deseada. Aquí ya esta pura sección estructural, que sería una sección estructural típica, ¿no? Bueno, estamos hablando de un tránsito diario intenso, ¿no? Y estamos en carga legal, ¿no? Y pues no estamos cumpliendo. Aquí lo que nos quiere decir que el pavimento al año, o menos de un año, o al año, no va a cumplir con el 10-15% de agrietamiento en la superficie, ni con deformación van a aparecer deformaciones permanentes que yo mediría, por ejemplo, con roderas, ¿no? ¿No? Pues que ya van a pasar de los 8 o 9 milímetros. Ahora, estos son pequeños deterioros, ¿no? Y cuando queremos hacer cálculos mecanicistas, pues es como pedir la opinión a alguien que es muy quisquilloso, ¿no? Y que toma datos de materiales y te dice, oye, pues mira, esto pues no está bien, ¿no? Y bueno, ahora, pues vamos a hacer ahora el ejercicio de diseñador. Y el ejercicio de diseñador lo que dice es, bueno, pues vamos mejorando, ¿no? Y vamos jugando con los variables que el diseñador sí puede ajustar. De algún modo son espesores, ¿no? De algún modo son espesores, ¿no? Que sería lo primero, ¿no? O cambiar módulos, pero cambiar módulos va a significar, pues, a lo mejor cambiar a bases estabilizadas, ¿no? Porque aumentar el módulo de un material granular va a tener su límite, ¿no? Vamos a pensar por puro espesor. Vamos a ver si por puro espesor podemos resolver este problema de diseño, ¿no? Vamos a ponerle 15 centímetros a la carpeta, ¿no? Ya si hago aquí un primer cálculo, ¿no? Con 15 centímetros de carpeta, bueno, ya veo que le estoy ganando, ya tengo 4 años de vida por fatiga, 1.4 por deformación, ¿no? Bueno, quizás le podría poner 30 centímetros a mi base granular, ¿no? ¿No? Al agregarle 30 centímetros a mi base granular, pues no le agregué nada por fatiga, un poquito por deformación permanente, ¿no? ¿No? Aquí podría jugar incluso a ponerle quizás 30 centímetros a la subbase y revisar y ganar un poquito, porque cuando voy agregando espesor, pues baja el nivel de esfuerzos, ¿no? Que llega a las capas inferiores, llega menos deformación, y como llega menos deformación hay un poquito más de expectativa, ¿no? Aún así aquí andamos en cuatro años de vida estimada. Recuerden que esta es una estimación que hace el modelo mecanicista, ¿no? Le digo que lo podemos ver como la opinión de un experto que es muy, muy quisquilloso, ¿no? ¿No? Y bueno, ahora, para vida por fatiga, a veces lo que sí podemos hacer es, pues, tratar de tener un poquito de mejores módulos y pagar el precio de lo que eso significa. Por ejemplo, yo creo que un valor de 300 megapascales en una base granular siempre es posible, ¿no? Si tenemos cuidado, pero aún así hay que demostrarlo. Si ejecuto otra vez mi análisis, ¿no? Aquí veo que ya ando en 10.9 años de fatiga, subí en deformación a 5.7. Ahora, esto implica que cada vez que hago una modificación, debo tener en mente que soy capaz de poderla cumplir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Quizá la subbase aquí pudiera yo mejorar a 200 megapascales, vuelvo a ejecutar y luego cada vez para ver cuál es el beneficio que voy obteniendo, ¿no? ¿No? Y bueno, la capa semi-infinita, las terracerías 50, ¿no? Es posible que un material bien compactado podamos llegar a 70 megapascales, ¿no? ¿No? Ya andamos aquí con mejores vidas, ¿no? De esperados tanto en fatiga como en deformación, pero todavía no estamos llegando, ¿no? A los 20 años que deseamos. Y esto sí ya empieza a ser un problema. Bueno, el tránsito para el cual estamos haciendo el diseño es un poco alto, aunque estemos todavía en carga legal. Bueno, ahora a lo mejor lo que se requiere, y es otra opción que tiene el diseñador, que cuando esto sucede es, pues, ir a buscar otras opciones, ¿no? Por ejemplo, si estabilizo la base granular con algún aditivo para tener un módulo mayor, el módulo mayor le va a dar mejor apoyo a la carpeta, le da mejor apoyo a la carpeta, va a contribuir a que tenga mucho menos deformaciones de tensión y seguramente lograremos aumentar un poco la vida por fatiga. ¿Cuánto? Bueno, otra vez hay que hacer las experimentaciones. Si yo necesito un orden de magnitud, puedo irme a herramientas
¿no? Calcularlas de modo resiliente y ver aquí en estabilizados, por ejemplo, aquí en estabilizados, ¿no? Ver qué tipo de valores puedo encontrar, ¿no? Aquí puedo tener, por ejemplo, estabilizado con cemento. Y aquí hay, cuando hacemos esto, pues alguna relación en valor del F'C que pudiéramos obtener, ¿no? De la resistencia de compresión simple del material. Por ejemplo, si yo lo hubiera medido 10 megapascales y estimo módulos, puede ser que fácil llegue a 2000 megapascales, ¿no? ¿No? Si aquí me regreso a 5 megapascales, pues tengo 1000 megapascales, ¿no? Si yo estabilizo con cal, por ejemplo, con esta resistencia a la compresión, pues puedo llegar fácilmente a 700 megapascales, ¿no? Es decir, que siempre hay forma de lograr un mejor desempeño del material. Aquí puedo escoger incluso estabilizado con asfalto, que también es muy común en México, que depende de la estabilidad. Aquí la relación es con la estabilidad medida en un ensayo Marshall, ¿no? Pero en un ensayo Marshall, pues hay que poner los valores en Newton. Usualmente pues tenemos órdenes, por ejemplo, de 1000 kilogramos, cuando mínimo nos da estabilidad, ¿no? Y 1000 son como 10.000 newtons, ¿no? Y entonces podemos tener módulos de 3000 megapascales. Es decir, podemos aumentar los módulos, aquí voy a cerrar, sabiendo que van a corresponder a estabilización, ¿no? O sea que aquí puedo poner, por ejemplo, valores de 900 megapascales que son fácilmente obtenibles, ¿no? ¿No? Aquí ya no tendría una base granular, sino tendría una base estabilizada, ¿no? Aquí estoy cambiando simplemente el texto, ¿no? Y si vuelvo a hacer mi análisis con 900 megapascales, ya observo que estoy cumpliendo con mi periodo de Excel. Aquí ya tengo una sección estructural que hemos diseñado para el tránsito vehicular y condiciones legales, ¿no? Y que, bueno, tuvimos que meter una base estabilizada con cemento, aunque 900 nos podría dar una base estabilizada con K. Y aquí no hubo necesidad de estabilizar la capa superior de terracerías, que también puede ser el caso. Estos 70, si yo lo necesito, pues puedo estabilizar un poco, ¿no? Y lograr un mejor desempeño. Esto que hemos hecho es lo que se llama el análisis determinista espectral con el MTPI 3.0. Ahora, le hemos agregado un análisis probabilista. Cuando yo doy clic en análisis probabilista, retoma la sección que ya había diseñado, ¿no? Déjenme regresarme al análisis espectral. Esta sección que ya diseñé para que cumpla, la tomo en el análisis probabilista y le meto un análisis donde tengo que especificar el nivel de confianza, ¿no? Aquí a mí me gusta trabajar con el 85% porque si ponen el 90%, pues depende de qué presupuesto trae. Es como irse con otro experto todavía más quisquilloso y que además tiene una bola de cristal y que va a decir en el tiempo, pues podemos tener problemas, ¿no? Bueno, y eso hace que pues, tenga que tener además variaciones. Y aquí lo que hace el MTP le asigna un coeficiente de variación. Aquí por default viene el 15%. Esto sí lo puedo cambiar, ¿no? Para suponer que este módulo es un valor medio y que a lo largo del tiempo y debido a prácticas constructivas o debido a condiciones climáticas o debido a muchas cosas, ¿no? Estos 3000 megapascales pueden variar un más o menos, arriba y abajo, en un 15%. Recuerden que el cociente de variación es el cociente de la desviación estándar entre el promedio, ¿no? Y así para cada capa. Aquí están valores sugeridos, por ejemplo, 15%, ¿no? Vamos a pensar que revisamos la sección ya diseñada con 85% de confiabilidad y estos coeficientes de variación y damos clic en análisis probabilístico. Aquí tarda un poquito más porque vuelve a hacer los análisis suponiendo valores de módulo 15% arriba, 15% abajo. Es decir, que por cada capa hace 3 análisis. Como tengo 4 capas, 4 por 3, 12 análisis. Entonces, dependiendo de la computadora y su velocidad de cálculo, a veces van a tener que esperar un poquito para que aparezca el resultado, ¿no? Y en este caso afortunado, vamos a pensar que es un caso afortunado, ¿no? Con esta variación tengo el cumplimiento de los 20, es decir, que a pesar de que hice un análisis de confiabilidad, sigo cumpliendo con mi expectativa de vida útil. Alguien podría decir, no, oye, es que mira, estos coeficientes de variación
pueden ser mayores, porque a lo mejor esto es 70 o el módulo de la base puede cambiar. Bueno, yo puedo hacer un análisis mayor, ¿no? Y decir, por ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a hacerlo a ver qué nos da, que en vez de 15 tenga yo un 20% de variación, ¿no? Y volver a revisar, ¿no? Aquí espero que se actualice. Ya este resultado de 20% me arroja que a lo mejor puede seguir siendo aceptable, ¿no? Que puedo tener aquí 19.9 años por la variabilidad. Bueno, ¿no? Mientras el material es más natural, ¿no? Hay más expectativas de variación, mientras más estabilizado hay, es pues un material estabilizado con cemento baja su rango de variación en el tiempo de su propiedad. Esto es algo que conviene tener. Y bueno, entonces aquí, de acuerdo con los datos y la experiencia de la agencia que está haciendo el diseño, puede hacer sus análisis. Y a lo mejor puede tolerar, no necesariamente que sean los 20 años, pero sí tener un porcentaje, o sea, que al menos tenga una pérdida de vida que no pase del 10%, digamos, en el análisis de probabilidad. Bueno, aquí podemos decir, bueno, ya tenemos una buena sección de pavimento asfáltico, pero vamos a revisarla. Lo que vamos a hacer es esta sección, vamos a regresarnos a espectros de carga, porque esta es la parte muy importante y elegir, por ejemplo, ligera sobrecarga. Oye, y si cargamos tantito, ¿no? Lo digo coloquialmente, si cargamos tantito, ¿no? Lo que quiero decir es que, y si nuestro tramo hubiera un poco de sobrecarga, ¿no? Bueno, me regreso a análisis espectral, tengo que hacerlo en orden, ¿no? Vuelvo a revisar mi sección. Bueno, aquí ya perdí un poquito, ¿no? de vida, ¿no? En la parte de deformación. A lo mejor no mucho. Y si me voy a probabilista y vuelvo a revisar, ¿no? Aquí se mantiene con el 15, vamos a aceptarlo, ¿no? Y vuelvo a revisar, bueno, ya bajé a 12.8 mi vida de deformación permanente. Si ya estoy perdiendo vida por variabilidad para estas condiciones de sobrecarga. Oiga, y si lo hacemos, aquí me voy, por ejemplo, a aspectos de carga otra vez y vamos a elegir alta sobrecarga. Esta alta sobrecarga es en realidad el escenario para el cual en México estamos tratando de revisar las sesiones estructurales, porque pues sí, tengo que decirlo, ¿no? Yo creo que un escenario representativo, al menos de la red troncal por la que circula la riqueza del país. Debo decir aquí que, por supuesto, en México toda la carga, o un gran porcentaje de la carga se mueve por carretera, alrededor del 80%, un poco más. Por eso, eso de decir que la riqueza del país se mueve por carretera, porque no es todo malo por la sobrecarga. Es decir, obviamente que al pavimento no le gusta nada, ¿no? Porque aquí con este escenario, si me voy a espectral y vuelvo a hacer mi análisis, pues entonces lo feliz que era, pues ya no lo soy. Ya no lo soy porque pues mi vida de fatiga se mantiene. Fíjense que es muy interesante. Y esto se mantiene gracias a que usamos una base estabilizada. A veces meter un porcentaje de estabilización suficiente, y esto se puede lograr con 3-4% de cemento, no más, ¿no? Tampoco hay que exagerar, para no tener el fenómeno de reflexión de grietas, ¿no? Nos da una sección, ¿no? Resistente a tránsitos altos, ¿no? ¿No? Bueno, aquí la deformación ya está sufriendo porque los esfuerzos se transmiten a lo largo del paquete estructural, ¿no? La base sigue ayudando a la carpeta que responde bien, pero aquí abajo ya le cuesta trabajo soportar las deformaciones, ¿no? Porque está recibiendo mucha sobrecarga. Y es que estoy revisando aquí para aspectos de carga en la alta sobrecarga y para el eje tándem vea cómo tengo niveles de carga muy alta, ¿no? Y el MTPI lo que hace es ir acumulando deterioro usando la ley de acumulación de daño de Maynard, ¿no? ¿No? Entonces va haciendo cálculos para cada nivel de carga para cada eje, ¿no? Entonces va calculando, oye, para los de estos niveles, calcula, por ejemplo, para esto está en 20, ¿no? Esto estamos aquí en 5 toneladas, hace los cálculos de deformaciones en las capas, calcula lo que la sección puede estructural, saca el coeficiente de daño, hace una estimación de vida útil y va sumando, o sea, hace un recorrido por el espectro. Y como aquí tenemos mucha sobrecarga, la acumulación de daño es muy alta, ¿no? Y para el trading no se diga, ¿no? El trading, entre comillas, aunque suele ser una configuración, sobre todo para el trading que va muy sobrecargada, si yo veo en tránsito, el trading tiene 3% de participación, afortunadamente, pero los que más tienen tándem,
pues son esta configuración del tráiler común más el C2 y por supuesto todos los tándem que trae la configuración doble. Me regreso a la zona de análisis espectral. Aquí tengo otra vez el reto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para lograr que esta sección estructural tenga un mejor comportamiento, ¿no? Y bueno, aquí yo creo que quizás ya deberíamos estabilizar un poco la parte superior con un poquito de cal y yo creo que podemos lograr más de 100 megapascales, pero a ver si pongo 100, tengo la vida en 14.2, ¿no? La verdad es que puedo lograr hasta 400, 500. Hay suelos, estos son suelos compactados, tipo limo o arcillas de baja plasticidad, con 3-4% de cal, donde la cal trabaja muy bien. Nosotros ya hemos medido módulos de 500 megapascales. Vamos a poner 200, ¿no? Con 200 vean que ya logro una sección estructural, ¿no? Que cumple ampliamente con la vida de Excel. Claro, es una sección que tiene ciertos espesores, que tuvimos que estabilizar y que, por supuesto, en su momento para decidir, esto es simplemente una herramienta que ayuda al diseñador, pues hay que costearla, ¿no? ¿No? Aquí, pues, conviene estudiar un poquito más y ver las formas en que podemos hacer análisis costo-beneficio, ¿no? Y podemos hacer un poco la estimación. Ahora aquí, y por no dejar, nos vamos al análisis probabilista, hacemos la revisión, ¿no? Y vemos que esta sección que hemos diseñado para una alta sobrecarga, ¿no? ¿No? Está cumpliendo con el periodo de diseño de 20 años. Y miren que aquí uso 20 años, ¿no? Hay países que les gusta diseñar para 50 años, sobre todo las capas inferiores, ¿no? ¿No? Este diseño, pues lo hicimos me regreso a tránsito, 20,000, pero fíjese que hay secciones que tenemos 50,000 de TDPA. Vamos a ponerle aquí 50,000 de TDPA, ¿no? O sea, y vamos a ver cuál es la expectativa de vida útil, ¿no? De esta sección que acabamos de diseñar, ¿no? Porque luego resulta que diseñamos un pavimento para una vía que tiene un cierto nivel de tránsito, aunque bueno, aquí habría que ver luego quién es el culpable y por alguna razón se decide obligar a que todo el tránsito de carga se desvíe hacia esa vía, sobre todo si esa vía es un libramiento de alguna ciudad importante, eso pasa mucho en México, ¿no? Y entonces de repente se incrementa el tránsito diario vehicular, ¿no? Ahora, esto no es pretexto, porque luego solemos echarle la culpa al tránsito y simplemente puede ser un diseño que no tomó en cuenta los escenarios que se pueden presentar. Bueno, vamos a hacer el ejercicio, que ya había diseñado yo un pavimento que cumplía, ¿no? Aquí pongo unos 50,000. Los espectros de carga los voy a dejar en alta sobrecarga, me voy a análisis espectral y revisamos la sección, ¿no? Y vean cómo mi deformación permanente sigue siendo muy aceptable, ¿no? Y esto deja una buena lección. Si yo hago una sección estructural competente, fuerte, ¿no? Desde el inicio puede ser desde pavimento nuevo o si es una rehabilitación, porque estos pavimentos de ahora estamos sufriendo y a veces tenemos que rehabilitar en lo que realmente ya es una reconstrucción. Pero si lo hacemos con conocimiento de causa y escogiendo mejores materiales, la verdad es que cuando nos pasan escenarios como el que acabo de pensar, que de repente el tránsito diario promedio anual cambia, ¿no? Tan drástico como lo acabo de hacer aquí de manera experimental y arbitraria, seguimos teniendo una sección estructural que va a responder muy bien y en todo caso va a tener mucho menos daños debidos a este incremento de carga. Estas son las ventajas. La verdad es que ofrecen los métodos mecanicistas y por supuesto es la ventaja que ofrece el IMTP 3.0, ¿no? Debo decir yo que el IMTP 3.0 pues, ha estado muy inspirado pues, en lo que se ha ido desarrollando en Estados Unidos para la actual guía mecanicista, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo hemos intercambiado información, le vamos siguiendo la pista. Con ellos aprendimos espectros de carga, porque la nueva guía mecanicista toma en cuenta los espectros de carga y para México pues nos hemos por el momento en esta versión 3.0 poniendo el énfasis en el tránsito vehicular, ¿no? El tránsito vehicular, ¿no? Revisamos por deformación y fatiga utilizando, y aquí en modelos de deterioro, ¿no? Por fatiga están los criterios del MT, ¿no? En los dos hay un criterio que la verdad es que son muy parecidos a los que usa el TRL de Reino Unido, ¿no? ¿No? Es una ecuación muy simple, ¿no?
que está inspirada únicamente en la deformación de tensión máxima en carpeta para el caso de fatiga y en la deformación de compresión máxima en terracerías para el caso de deformación. Y usamos un modelo muy simple, ¿no? Pero si después yo tengo datos y quiero ajustar mi modelo de deterioro, pues aquí puedo usar el modelo avanzado, ¿no? Y meter mis datos, ¿no? Aquí me pide un password, ¿no? Que por supuesto con mucho gusto en otra sesión podemos iterar, ¿no? Y mejorar, porque ahora pues con los diferentes aditivos, por supuesto, sobre todo para fatiga, tenemos diferentes curvas de fatiga que podemos emplear. Y bueno, quizá esto de los modelos de deterioro podría ser cuestión pues de otro de estas cápsulas informativas que pudiéramos compartir con todos ustedes. Aquí dejo de compartir mi pantalla. Les agradezco su atención. Usen la herramienta, comparen una sección que hayan diseñado por cualquier otro método, ¿no? Y con fines más de comparar, de ver si la sección tiene un riesgo que es un poco la idea de la comparación con otros métodos, ¿no? ¿No? Es difícil siempre la comparación con metodologías que tienen un enfoque diferente. Pero bueno, al menos comparen, ¿no? Los resultados ustedes, si quieren, pues los pueden tomar en cuenta para tratar de tener una mejor sección, mejor adaptada al futuro, sobre todo en términos de tránsito, y si hacen análisis probabilistas un poco más severos, con coeficientes de variación, ¿no? Niveles de confiabilidad más altos, ¿no? Ahora, les recuerdo, los coeficientes de variación pues dependen mucho de los estudios experimentales del material, ¿no? Al final requerimos estudios de laboratorio y requerimos investigación en todos nuestros países. Les agradezco su atención y nos veremos en la próxima cápsula informativa, ¿no? Que estén muy bien. Nos vemos la próxima aquí conmigo.